¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre el apartado de los resultados en el artículo de investigación. La función que tiene este apartado es precisamente resaltar cuáles son los hallazgos que se encontraron en nuestro estudio, y esto se hace a través de texto que puede estar acompañado de cuadros o figuras si fuera necesario. Aquí se identifican entonces cuáles son los análisis de los datos que nos permiten identificar el conocimiento nuevo o la aportación que tiene nuestro estudio, es decir, el mensaje principal. En APA se plantea precisamente que aquí se resumen los datos recolectados, se presentan de manera sintética estos análisis que se deben describir de manera lo suficientemente detallada para que puedan después justificar las conclusiones. Y vale la pena mencionar aquí que aquí no se habla de las implicaciones ni se interpretan los datos, eso será en la discusión. Aquí simplemente se describen, se presentan de una manera clara y descriptiva como tal. En los estándares de presentación para los artículos en revistas científicas, tenemos tres elementos que se plantean, que son el flujo de participantes, donde se puede describir cómo fue la asignación a los grupos en los estudios experimentales, o en los transversales, cuál fue la muestra inicial y cuál fue la muestra final, el reclutamiento, donde se pueden poner cuáles son las fechas, también de este tipo de estudios, y por último, los análisis estadísticos propiamente dichos. A manera de recordatorio, el artículo para su lectura se nos presenta con la estructura IMRIT, Introducción, Método, Resultados y Discusión, mientras que el orden para su escritura o su producción o construcción inicia precisamente con este apartado de los resultados en el que nos encontramos. Seguiría el método, la discusión y la introducción. La manera de escribir los resultados es tal como los iremos presentando aquí. Bueno, los elementos son estos. Los participantes, donde se hace una descripción de las características sociodemográficas, los descriptivos, donde se establecen las generalidades de los datos, después resultados secundarios que nos llevarán a los resultados principales que se presentan al último. Lo usual es que estos resultados secundarios y principales se realicen a través de lo que se conoce como estadística inferencial, que es una forma en la que a través de inducciones se determinan las propiedades de una población, sacando una parte de ella, es decir, una muestra. Lo más usual que se utiliza en este tipo de estadísticas son las pruebas de hipótesis, también llamadas de significancia estadística, pero la APA recomienda que no solamente se pongan estos valores, que se llaman los valores P, sino que se acompañen también con otro tipo de estadísticos como los tamaños del efecto o, si fuera el caso, los intervalos de confianza. Como hemos estado haciendo, veremos cómo se identifican estos elementos en este artículo de mi autoría que se llama Relaciones intrafamiliares y resiliencia como protectores contra sintomatología depresiva en estudiantes mexicanos de preparatoria. Para lo cual, pues la invitación es que se identifique un artículo o se continúe analizando el artículo y se traten de identificar los elementos que aquí se describen. Iniciamos con una descripción de las características sociodemográficas de la población, que en nuestro caso iniciamos planteando que se aplicaron 525 cuestionarios, pero 14 de ellos tenían datos perdidos, por lo cual fueron eliminados. De este modo, la muestra final estuvo conformada por 511 estudiantes de entre 14 y 18 años. La media edad fue de 15, con una desviación estándar de 0.54, y la muestra estuvo compuesta por 227 hombres y 284 mujeres, que representaron la mayoría de la muestra. Es importante mencionar que los resultados se pueden presentar con tabla y con texto y ser acompañados de una tabla. En este caso, como son pocos elementos, se decidió pues presentarlos simplemente en texto. Ahora, de esto continúa la descripción, que es un panorama general de cómo se comportaron los datos. En nuestro caso, tenemos aquí que está el texto y tenemos también la tabla. Debe haber una, digamos, vinculación entre el texto y la tabla. Por ejemplo, tenemos aquí, la tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos. Siempre se debe hacer referencia. Cada tabla o figura entonces debe ser mencionada y explicada en el texto, pero sin repetir la información.
Vemos aquí entonces como primero entre paréntesis están los índices de confiabilidad, que es el alfa de Cronbach, que en todos son buenos niveles. Tenemos también la medida de tendencia central, que es la media o el promedio. Después tenemos medidas de dispersión, como la desviación estándar, mínimo máximo y asimetría y kurtosis, que estos dos últimos nos permiten saber la forma de la distribución de la muestra. Pero además describimos un poquito, sin repetir la información, y decimos que en las relaciones intrafamiliares, las medias más altas se encontraron en unión y apoyo, mientras que en la resiliencia, la media más alta está en empatía. Vamos ahora con los resultados secundarios, que como ya decíamos, nos van conduciendo al resultado principal. Relevante indicar que APA plantea que nosotros debemos suponer que quien nos está leyendo tiene un conocimiento básico de estos procedimientos estadísticos y por lo tanto no hace falta explicarlos, solamente que fueran algo como inusual. En este caso, lo que hicimos en un primer momento fue hacer una comparación de medias entre el grupo de hombres y mujeres y para ver si había diferencias estadísticamente significativas. Vemos aquí que en el grupo de hombres la sintomatología depresiva se encontró una media de 22.7, mientras que para las mujeres es de 29.35. Esto es evidentemente distinto, pero lo que queremos saber es si es estadísticamente significativa esta diferencia. Para lo cual utilizamos un nivel de significancia de 0.05, es decir, si el valor de P es menor a 0.05, eso quiere decir que las diferencias son estadísticamente significativas. En nuestro ejemplo, como la diferencia, o mejor dicho, el valor de P o valor de significancia es menor a 0.001, eso quiere decir que hay diferencias estadísticamente significativas. Y por lo tanto, como son diferentes entre hombres y mujeres, vamos a hacer los siguientes análisis de manera diferenciada por sexo. Tenemos aquí la matriz de correlaciones que establece cuál es la relación precisamente o asociación entre estas variables. En la parte superior de la diagonal están los resultados para los hombres y en la parte inferior para las mujeres. Vemos aquí que se encontraron relaciones estadísticamente significativas en un nivel de P menor a 0.01, que se indica con dos asteriscos, como ahí lo pueden checar, y la dirección de las correlaciones fue, en la mayoría de los casos, negativa, es decir, que conforme incrementa el puntaje en una variable, en la otra va disminuyendo. La única excepción es dificultades, en la cual hay una correlación positiva, es decir, a mayor nivel de dificultades también hay mayor nivel de depresión. Para el resto son positivas, como decíamos, y las correlaciones más altas en hombres fue de menos 0.53 y en mujeres de menos 0.45 y coincide en ambas en unión y apoyo. Vamos ahora sí a los resultados principales, que nosotros lo que hicimos fueron unos modelos para hombres y para mujeres mediante un análisis de regresión, lineal, perdón, un análisis de regresión lineal en el que tomamos a la variable dependiente, fue la sintomatología depresiva, e hicimos un análisis por un método que se llama por pasos sucesivos. Cada uno de los pasos es un modelo. El modelo 3 en los dos grupos es el modelo final y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. De entrada es que son diferentes las dimensiones para hombres y para mujeres que nos explican a la depresión. Tenemos ahí un indicador que se llama R cuadrada ajustada y esto quiere decir que, iniciemos con el grupo de hombres, para los hombres que estudiamos, la depresión se explica en un 34% por la presencia de expresión emocional, dificultades y resolución de problemas. Dentro de estas vemos que la que tiene un mayor peso es expresión con un coeficiente estandarizado beta de menos 0.32. Otro punto a destacar es aquí la F cuadrada, que se refiere al tamaño del efecto, que es 0.55, que es un tamaño del efecto grande. Vamos ahora al grupo de mujeres, donde vemos que el
25% de la variabilidad en la sintomatología depresiva es explicado por la unión y el apoyo, las dificultades y la empatía. De nuevo, aquí tenemos los coeficientes estandarizados beta, que en unión y apoyo menos 0.25 es el que tiene un mayor peso. Y vemos también un tamaño del efecto grande, que esto nos establece entonces que es importante, este modelo explica de manera adecuada eh, nuestra variable dependiente, que en este caso es la sintomatología depresiva. Hemos visto pues cómo en los resultados vamos desde la descripción de la población, después las características de los datos, vamos a los resultados que nos llevarán a su vez a los resultados principales y que estos se discutirán en el apartado precisamente llamado discusión que veremos en otro video. Aquí las referencias para su consulta. Que estén muy bien. Hasta pronto.